Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Antes de comenzar con los temas de hoy, difíciles temas vamos a tocar el día de hoy, quiero recomendarles que en el momento de hacerse el tinte para el cabello, eso que es tan fastidioso y tan largo, acudan a Calogero Tramonte, a Tourret, porque él tiene una nueva maquinita, una maquinita de ozono que reduce el tiempo. Antes pasábamos 35 minutos esperando que ese tinte nos pudiera funcionar, y ahora en apenas 10 minutos con la maquinita ya el tinte está listo. Y la verdad es que hoy en día el tiempo vale oro, más que nunca. Mientras menos tiempo pasemos en la peluquería, definitivamente es mejor. Lo recomiendo y hagan la cita a través de su página web, que es www.tourret.com. Bueno, tema obvio el de hoy, señores. Digo que este es un programa difícil porque ya hice una publicación que es como un abreboca en mi cuenta de Instagram, pero no todos me siguen por el Instagram. Y quiero hablar un poco como la periodista y como el ser humano también, porque los periodistas no somos máquinas, definitivamente, ¿no? Yo llevo muchos meses, llevo años arrastrando una angustia dentro de mí acerca de si el periodista de verdad debe decir siempre la verdad, aunque esa verdad le provoque reacciones de alguna gente, hasta fanáticos, diría yo, de insultos, de malas energías. Yo creo mucho en eso de las energías. Y ahora que existen las redes sociales, bueno, ¿cómo hay gente encargada de lanzar y distribuir malas energías por esas redes sociales? Bueno, yo ya tengo años, porque esto viene desde el 2014 o antes, alertando acerca de algunas figuras de la oposición que no son tales opositores y que es falso que están luchando por el rescate de la democracia en Venezuela, sino que estas figuras específicamente lo que han hecho es alargarle la vida al gobierno, oxigenarlo y además trabajar para ellos mismos, no por el bien de todos, sino por su bien particular. Bueno, esto me ha traído a mí conflictos de todo tipo, pero yo en ese momento, cuando pongo la cabeza en la almohada, que ese es el momento donde uno empieza, bueno, hice las cosas bien, las hice mal. Ese momento de la almohada y el momento cuando uno se enfrenta con los hijos y los ve cara a cara, porque ese es el gran juez, los hijos de uno, ¿no? Uno los ve, y sobre todo cuando, en mi caso particular, comparto con mi hija no solamente la sangre, sino también la profesión. Entonces, uno, en el momento de verle la cara a los hijos, uno tiene que, así como que cuando uno le toca bajar la cabeza porque está haciendo las cosas mal. Pero cuando uno puede ver de frente, levantar la cabeza y verle a los hijos, los ojos a los hijos, pues entonces uno se tiene que sentir tranquilo. Y cuando uno pone la cabeza en la almohada y uno siente que uno está siendo consecuente con sus principios, porque eso es muy importante. Qué difícil es cuando uno tiene que ir en contra de lo que uno piensa, porque tampoco es que de repente uno está equivocado, pero los principios son los principios. Y bueno, y eso es la formación de uno, es la base. En marzo de este año, debido precisamente a las denuncias que yo vengo haciendo de esta reunidera, de esta negociadera, de algunos factores de oposición, pues hasta mi propio padre, que es un periodista muy reconocido para algunos, porque a mí me ven cubanos, me ven ecuatorianos, a lo mejor no saben quién es mi papá, pues se los explico, ¿no? Es obvio para los venezolanos, porque los venezolanos conocen quién es Rafael Poleo. Ese señor venía como tratando de, que además es mi colega, igual que mi hija es mi colega, venía tratando como de convencerme de que las cosas en la política no era como yo las veía, etcétera. Y entonces yo, que ya tengo 50 años, pues yo tengo que 51, tengo mi criterio propio hace ya rato, desde
desde hace como 50, tengo criterio propio. Y entonces yo estaba viendo cosas e informándome de cosas que no me parecían que eran correctas y tenía que decirlas. Bueno, eso produjo, entre otras cosas, que el señor Rafael Poleo, que tiene una revista y un periódico en Venezuela, además de sus cuentas de redes sociales, publicara un Twitter deslindándose de mis opiniones, como para demostrarle a los factores de la oposición, de los cuales él es aliado, entre ellos Henry Ramos Alú, porque eso es público notorio la relación de ellos dos, de amistad, de asesorías que le hace mi papá, etcétera. El señor Rafael Poleo, porque él después de ese momento no quiere que yo lo llame padre, el señor Rafael Poleo. Bueno, publicó un mensaje en el Twitter deslindándose de mis opiniones. Vamos a ver, yo en ese momento no respondí, pero yo creo que es hora de mostrarlo, y bueno, lo vio mucha gente. Aclaramos a nuestros lectores, nada tienen que ver el Nuevo País y Z con las posiciones políticas de Patricia Poleo. Bueno, esta aclaratoria del señor Rafael Poleo a mí me pareció innecesaria porque era público y notorio en ese momento que él publicó eso en marzo, que ya yo no estaba trabajando ni para Z ni para el Nuevo País, y tampoco nunca me he adjudicado ningún papel después de que salí del periódico, del cual fui directora, por cierto. Yo no tengo ningún interés en adjudicarme eso porque yo tengo vida propia, tengo mi profesión, tengo mi oficio ganado no por ser la hija de, sino que bastante que me lo he trabajado y bastante confrontación que he tenido, no solamente con el régimen al que me enfrento, sino con la oposición. Bueno, ese mensaje en el Twitter produjo, por supuesto, obviamente una ruptura a nivel personal. Desde marzo que ese señor publicó eso, pues nosotros no tenemos ninguna relación, ni la tendremos más, posiblemente, porque, bueno, él le respondió a sus intereses políticos y yo le respondo a mi conciencia y a mis principios. Entonces, si eso produjo que él publicara esa aclaratoria, que me imagino que la aclaratoria no era conmigo, la aclaratoria era para quienes le reclamaban desde el bando que yo estoy confrontando y denunciando mi posición personal. Y yo me imagino que para ello fue la aclaratoria que publicó el señor Rafael Poleo. Eso pasó. Eso lo comento porque no fue un problema familiar. Él lo hizo público y tiene que ver precisamente con la forma en que se han venido manejando las cosas en Venezuela, dentro de eso que llaman la Mesa de la Unidad Democrática. Yo sí quiero volver a Venezuela y yo sí quiero que se restaure la democracia en Venezuela, pero yo he visto, y como estoy tan interesada, porque si soy un factor interesado en esto, no puedo ser la periodista objetiva, porque, o por lo menos, no la periodista objetiva, pero no debo callar verdades, porque es que me parece que el periodista no debe callar verdades, vengan de donde vengan. Bueno, y así soy yo, ¿qué problema conmigo? Me parece que las cosas hay que decirlas, porque cuando yo estudié, y cuando ese señor, vuelve a poner el Twitter, Rafael Poleo me formó porque fue mi primer jefe, porque fue mi mentor, porque obviamente hubo una influencia profesional en mi vida de este señor. Él lo decía, esa frase de que el ciudadano tiene derecho a saberlo todo la aprendí de él. Pero entonces, ese todo hay que filtrarlo. Ese todo hay que seleccionar unas cosas, dejarlas por fuera y hacerse los locos. Yo creo que no. Yo creo que si hay algo que es del interés colectivo, hay que decirlo. Si un periodista se entera de que alguien va a poner una bomba en el metro, el periodista tiene que advertirlo. El periodista tiene que denunciarlo. Eso es lo que yo pienso. Y así me voy a morir, porque ya estoy mayor. Ya yo no soy una niña a la que se le regaña y se le dice lo que tiene que hacer. Bueno, ayer Antonio Ledesma difundió un video, que por cierto el video salió, no sé si ya estoy pasada de tiempo, no sé, el video salió se publicó justo cuando yo estaba terminando de grabar este programa y por eso no lo pude comentar, pero lo recomendé porque vi los títulos y dije, esto es bueno porque yo conozco a Antonio Ledesma. Yo sé quién es Antonio Ledesma, lo conozco bien. Puedo decir que soy su amiga, o que más bien él ha sido mi amigo, porque Antonio Ledesma sabe ser amigo. Antonio Ledesma, además, ha sido amigo de verdad de los perseguidos políticos en Venezuela hasta que se convirtió él mismo en un perseguido político. Antonio Ledesma es un hombre de verdad honesto, es un hombre de principios, es un hombre que no se ha dejado doblegar por negociaciones.
Por eso, en el primer video que publicó dijo que él no le interesó nunca la visita de Zapatero y no la aceptó. Porque él es un hombre probo, definitivamente probo, y por eso siempre ha estado en esa columnita y en ese grupito de los controversiales, entre los que está Leopoldo López y también está María Corina Machado. Bueno, ayer Antonio Ledesma reveló muchas de las cosas que yo había dicho aquí y que he estado diciendo y que han producido tanto escozor en la gente, ¿no? En alguna gente. Hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Hay mujeres que los hombres le dicen, ya no te quieren, las mujeres no prefieren que no se lo digan, que sigan con ella y no se lo digan. Y hombres, o sea, quiero decir, hay gente que no le gusta la verdad, que prefiere que lo engañen. Bueno, allá ellos, ¿no? Porque bueno, esa es su vida. Pero resulta que Antonio ayer describió con detalles los errores, describió las fallas que en muchos de los casos, o en casi todos los casos de quienes han cometido esas fallas y esos errores, no ha sido por precariedad en sus conocimientos políticos, por incapacidad, no. Ha sido por negocios, ha sido por defender los intereses particulares. Bueno, el día de hoy ha habido revelaciones importantes que demuestran que lo que yo venía diciendo era verdad. Fíjense, yo perdí el contacto con Antonio Ledesma después de que cayó preso. Pero ayer cuando vi el video, dije, nunca hemos estado desconectados, Antonio, a pesar de que no hemos vuelto a hablar por teléfono, no nos hemos vuelto a comunicar. Porque cuando nadie pensaba en los presos políticos, porque déjenme decir, la gente que no se acuerda, en Venezuela hay presos políticos desde hace mucho tiempo. Estos no son los presos políticos que están estrenando la persecución en Venezuela. Los primeros presos políticos fueron los llamados presos políticos del Táchira. Y Antonio Ledesma y Oscar Pérez eran de los políticos, los únicos que se montaron en aquella oportunidad en defender y en obligar al régimen a soltar, a liberar a esos presos políticos. Esos presos políticos del Táchira, que seguramente el Táchira recuerda y no los recuerda más nadie. Bueno, teníamos en aquel momento el Frente por la Libertad de los Presos Políticos. Estoy hablando, señores, de hace 15 años, de hace 15 o 16 años. Y nadie se acuerda de eso. Bueno, hoy se ha presentado, bueno, ya sabemos, y vamos a hablar, por supuesto, de la detención de Antonio Ledesma, o mejor dicho, la revocatoria de la medida de casa por cárcel el día de ayer, igual que la de Leopoldo López. Los dos otra vez para Ramo Verde, los dos otra vez encarcelados. ¿Por qué? Por expresarse, por ejercer su derecho a la libertad de expresión, por hablarle al país, que es lo que el régimen y a un sector de la oposición no le conviene que hagan ellos, ni ellos dos, ni María Corina. Porque definitivamente ellos representan los intereses de la mayoría, no como un sector de la oposición, del que ya vamos a hablar, y que hoy se ha revelado en sus propias declaraciones, en sus propias posiciones, porque a la gente no se le puede engañar tanto tiempo. Viene hoy, señores, el tema, porque vamos a analizar en el transcurso del programa todo el video y todo lo que dijo Antonio Ledesma, lo que causó un sismo político, señores, ese video de Antonio Ledesma, no solamente en el gobierno, sino también en la oposición. Bueno, resulta que el 16 de julio, en la consulta popular, se colocó una pregunta en la consulta, la pregunta número 3, que dice, aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unidad nacional para restituir el orden constitucional. Esa fue una pregunta. Por supuesto, hubo más de 7 millones de personas que dijeron sí, más las que se quedaron sin poder opinar. Más de 7 millones de personas le dijeron a esos señores que fueron los que convocaron esta consulta popular que sí quieren el gobierno de unidad nacional. Bueno, hoy 2 de quienes hemos señalado por ser los grandes negociadores con el gobierno dijeron que eso no va. La pregunta número 3 fue respondida que sí, pero ellos se niegan, ¿verdad?, a responderle a la gente y a ejecutar lo que ha sido el mandato popular en esa convocatoria
que ellos mismos hicieron. Uno de ellos fue Henry Ramos Alup, que ha sido, señores, el que ha contratado, porque lo digo con todas las de la ley, ha contratado incluso a tuiteros para que lo insulten a uno, porque él dice que es el G2 cubano el que lo insulta a él. No, a él no lo insulta el G2 cubano, pero él sí ha contratado gente para que se encarguen de insultar en las redes sociales a gente que como yo denuncia esto. Y a mí no me importa nada de eso y yo he seguido hacia adelante. He seguido hacia adelante. Y hoy, una vez más he entendido que uno tiene que decir la verdad y punto. Porque qué feo sería que en este momento que todo se está revelando, yo no hubiera dicho lo que yo sabía. Hubiera sido yo una cómplice de todo esto. Henry Ramos Alup dijo hoy, porque este es el tema, se los dije ayer, vienen las elecciones regionales. Y Henry Ramos Alup dice que hay que ir a las elecciones regionales, hay que ir. No importa, ¿verdad?, que Luis Emilio Rondón, el rector del Consejo Nacional Electoral, hoy haya dicho que él no puede validar los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo cual, si el propio rector del CNE no lo puede validar, entonces como nosotros vamos a validar a un CNE para ir a unas elecciones regionales. Vamos a escuchar primero lo que dijo el rector Rondón. Como rector del ente judicial venezolano, por primera vez desde que asumí este compromiso con el país, no puedo avalar la consistencia o veracidad de los resultados ofrecidos el domingo. Pero con todo esto, Henry Ramos Alup y otros quieren ir a elecciones regionales. Vamos a ir a un corte porque esto se está haciendo muy largo. Y yo al regreso les voy a contar cómo aquí siempre queda el real y medio. ¿Quiénes son el real y medio? Yo al regreso les voy a contar quiénes son el real y el medio. Ya regresamos. Con real y medio compré una pava y la pava tuvo un huevito. Con real y medio compré una pava.